Ok, ahora, hermano. Adelante. Ok. Vamos a empezar a discutir los libros o la Biblia libro por libro. Lo que vamos a dar un pequeño resumen bien cortito de cada libro. No sé si nos dé tiempo para cubrir toda la Biblia o nos quedemos a mitad, porque de aquí a noviembre queda muy poco tiempo. Pero vamos a tratar a ver qué podemos llegar a cubrir durante este tiempo que nos queda. Ok, vamos a empezar con los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como el Pentateuco. Eso apúntelo, porque eso va a venir en el examen. Los primeros 5 libros de la Biblia se le conocen como el Pentateuco. Pente, que significa 5, y teuco, que son rollos. Así que se conocen como los 5 rollos. Se refiere a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. También se les llama, apúntense en eso, Torah o ley. A veces se les llama los 5 libros de Moisés. Apúntense en eso también. A veces se les llama los 5 libros de Moisés. Estos libros enfocan los principales hilos de la revelación a los hebreos. En Génesis tenemos la revelación a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José, que son los patriarcas. Con la creatividad de Dios y el pecado del hombre, ¿cómo transformó? Ok, en el Éxodo hallamos una doble revelación. Vamos a encontrar la libertad de los cautivos en Egipto y la dacción de la ley, que fue cuando se dio la ley. Levítico plantea claramente la enseñanza y necesidad de vivir santamente. En Números, Dios guía a su pueblo en su marcha hacia la tierra prometida. Y en Deuteronomio, Moisés recapitula el mensaje de Dios en cuanto a la ley e historia hasta aquel momento. Se repiten los 10 mandamientos. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 5. Perdón, yo le iba a preguntar una cosa. Usted dice que la marcha hacia la tierra prometida, ¿es en dónde? Voy a volver a repetir. Ok, dice, en Números, Dios guía a su pueblo en su marcha hacia la tierra prometida. Eso lo encontramos en el libro de Números. Copien lo que puedan copiar. No se preocupen, porque yo voy a dar toda esta información. Y al igual que la anterior, yo les doy un repaso al final para el examen. Así que los que no pueden copiar, no se preocupen, no nos vayan a desanimar por eso. Y está siendo grabado, pastor, está siendo grabado. Así que no hay excusa. Gracias, profesor. Le amamos. Igual. Ok, seguimos. Ahora vamos a entrar al libro por libro. Ese fue un recuento de lo que es el Pentateuco. Ahora vamos a entrar a cada libro en particular. Génesis. El libro de Génesis, el autor es Moisés. Acuérdense de eso, que el autor es Moisés. Versículos clave. Algunos de estos versículos clave van a venir en el examen. No tienen que escribirme lo que dice el versículo. Simplemente, por ejemplo, el versículo clave en Génesis va a ser capítulo 12, verso 1 al 3. Si yo le pregunto cuál es el versículo clave de Génesis, usted va a poner capítulo 12, verso 1 al 3. No tienen que escribirme lo que dice, porque yo sé que es difícil aprenderse todo eso, porque son muchos. Pero el versículo clave de Génesis, ya se lo dije, es
Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. No le voy a dar lectura para ahorrar un poquito de tiempo, pero ustedes en su casa pues lo pueden buscar detenidamente. Propósito y tema de ese libro. Génesis es una palabra griega que significa origen o comienzo. Apúntese en eso bien. ¿Qué significa Génesis? Es origen o comienzo. Eso viene como la bomba que le mandó Ariel hoy. Es un título apropiado para el libro que narra el lenguaje religioso, el origen del cielo, la tierra, el hombre, el pecado, la muerte y los judíos. El título del libro indica el propósito del mismo: relatar la historia universal desde Adán hasta Noé, del capítulo 12 al 50. Da la historia de los patriarcas hebreos, o sea, los padres, desde Abraham hasta José. Siempre se menciona a los patriarcas a Abraham, Isaac y Jacob, pero José cae dentro de los patriarcas. Sabemos que José fue el que evitó de que su raza muriera cuando fue llevado a Egipto, que le dio provisión a sus hermanos para que llevaran a su padre. Luego manda a buscar a su familia y los lleva a Egipto. El lenguaje teológico al favor inmerecido de Dios se llama gracia, y ese también viene en el examen. ¿Cómo se le llama al favor inmerecido de parte de Dios? Eso es gracia. El verdadero mensaje de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis la gracia de Dios, el don inmerecido, porque nosotros somos salvos por gracia, porque nosotros verdaderamente no la merecíamos. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, fueron todos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su amor y misericordia, envió a su Hijo para que usted y yo pues alcanzáramos la salvación. Y eso pues se le llama gracia. Una pregunta, profesor. Ajá. ¿Esa gracia es diferente a la dispensación de la gracia? Porque, o sea, yo entiendo. Sí, no es diferente. No es diferente. Lo que pasa es que en la dispensación de la gracia se lo explican un poquito más profundo. Yo estoy yéndome por encimita. Ah, pero sí tiene que ver algo con eso. Sí, ¿Es lo mismo o es otra cosa diferente? No le diría que es idéntico, porque yo no he tocado el tema como tal y hace tiempo lo cogí. Ahora mismo no refresqué bien, pero sí tiene que ver. No le digo que sea exactamente lo mismo, pero sí tiene que ver. Pero esa pregunta para la semana que viene yo se la puedo contestar con más certeza. Sí, qué bueno. Gracias. Ok. Por medio de Abraham y los elegidos de los tiempos bíblicos, Dios había de proveer el gran libertador, Moisés, y el gran libertador, Jesús. También José es símbolo de liberación. ¿Por qué José es símbolo de liberación? Como dije ahorita, dice él lo salvó de una muerte de hambre inminente mientras reinaba en Egipto. Por ese símbolo de liberación, los liberó de la muerte que venía sobre ellos a causa del hambre. Dice: el hombre pecó, Dios juzgó, Dios
redimió y Dios dio nueva vida. Estos potentes actos se revelan en la creación, el diluvio, la vida de Abraham y de los padres judíos. Los salvadores actos de Dios son el tema de Génesis y de toda la Biblia. Y con eso terminamos el libro de Génesis, porque es un bosquejito bastante corto. Entramos al libro de Éxodo. El autor de Éxodo es también Moisés. Verso clave de Éxodo es Éxodo capítulo 3, verso 8. Propósito y tema de Éxodo. Ok. El título de Éxodo procede de la traducción griega del Antiguo Testamento conocida como Septuaginta y significa salida o partida. Ya. Éxodo significa salida o partida. Y eso viene en el examen. Apúntelo. El significado de Éxodo. Ok. Es un nombre adecuado para el libro que narra la historia de la partida de los judíos de Egipto, atravesando el desierto Sinaí rumbo a la tierra prometida. Historia que continúa en los próximos 2 libros. O sea, va a continuar en los próximos 2 libros de Moisés, va a continuar esta historia de la peregrinación por el desierto. Tampoco cabe dudar la grandeza de los 2 acontecimientos centrales del libro. ¿Y cuáles son esos 2 acontecimientos? Número 1, la liberación del cautiverio egipcio. Y la número 2 es la dación de la ley. Estos 2 acontecimientos han resultado significativos para la historia judío-cristiana. En ellos se reveló Dios. Constituyen ejemplos adicionales de sus actos salvadores. El Éxodo significó liberación y hasta el día de hoy lo celebran los judíos en la Pascua. Los 10 mandamientos forman la base de las leyes y para el cristiano el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Y eso lo encontramos en Romanos 13, 8 al 10. Apúntese en ese versículo. Romanos 13, 8 al 10. Vamos a entrar al libro de Levítico. Como dije, lo estoy resumiendo lo más corto posible porque son muchos libros. Quizás en el material les envíe un bosquejo de cada libro, pero no lo voy a discutir en clase. Eso lo van a tener para información de cada uno de ustedes, pero no lo voy a discutir en la clase ni va a venir en el examen el bosquejo. Levítico, también escrito por Moisés. Versículo clave. Levíticos 20, 26. Propósito y tema del Levítico. Este libro se escribió primeramente para que el pueblo judío comprendiera claramente
¿Qué significa vivir santamente? Bosqueja las leyes que rigen la vida santa y da instrucciones al sacerdocio. La tribu de Leví estaba dedicada al sacerdocio. De ahí el término sacerdocio levítico. Así que si yo le pusiera a ustedes en el examen de dónde surgió el término sacerdocio levítico, ¿de dónde ustedes me contestarían? Vamos a ver. No es de la tribu de Leví que usted acaba de decir. De la tribu de Leví, exactamente. Ok. Como el propósito del libro era instar al pueblo a vivir santamente y adorar en santidad en la presencia del Santo Dios, ciertas palabras como santo, apúntelas, santificar y santuario se emplean más de 100 veces en este libro. La palabra santificar significa al pie de la letra apartar para el propósito de Dios. O sea, significado de santificar es apartar para Dios. Vamos a entrar al libro de Números. El libro de Números, su autor también es Moisés. Y aquí pues tenemos varios textos clave. El primero se encuentra en Números, capítulo 1, versos 2 y 3. No, vamos a buscar dos exámenes, dos, este y el otro. Sí, no papi. te estreses, que ya sabemos que... Pastor, me repite números. Capítulo 1, versos 2 y verso 3. Y capítulo 14, verso 19. Propósito y tema del libro. Dice, narra los 40 años de peregrinación por el desierto. Registra el censo de unas 2 generaciones. Ahí encontramos el título, Números. En griego, no sé pronunciarlo porque yo no sé griego, pero voy a tratar de decirlo como me salga. Artimoí. Se emplea porque numera las generaciones de los judíos durante la peregrinación por el desierto. El término desierto se emplea unas 45 veces en el libro. Dios disciplinó a su pueblo en los 40 años de peregrinación, porque ellos pecaron con su incredulidad y con su desobediencia. Pero se revelan en forma poderosa el cuidado y guía de Dios. Aunque Israel se rebeló, Dios jamás quebrantó su pacto. Fielmente los guió a Canaán, la tierra prometida a los padres de Israel. Israel era infiel, Dios era fiel. Las normas para purificarte antes de presentarse ante Dios destacan vividamente la santidad del Señor. Dios demandaba del pueblo que se santificara antes de presentarse a Él. Porque Él dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Entramos al libro de Deuteronomio.
¿Y quién escribió este libro? Pues parte del libro lo escribió Moisés. O sea, Moisés no escribió todo el libro, pero la mayor parte de este libro lo escribió Moisés. Algunos le atribuyen que lo terminó de escribir Josué, pero no hay una certeza completa de que fue Josué, pero se lo atribuyen que fue Josué que lo terminó. Versículo clave se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 13. Propósito y tema. El título Deuteronomio significa en griego repetición. La nueva generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, se le da la ley interpretada y ampliada. Reiteradamente le previene guardar la ley y seguir en pos de Dios. O sea, se dice repetidamente que guarden la ley y que permanezcan los estatutos de Dios. Los verbos como, apúnteselo, guardar, seguir y poner por obra. Esos tres verbos aparecen decenas de veces en Deuteronomio. Es un libro muy conmovedor porque en él se halla el mensaje final de Moisés a los hijos de Israel antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Narra los acontecimientos finales de la vida y ministerio de Moisés. En dos grandes partes puede dividirse en forma natural este libro. Capítulos 1 al 30, mensajes finales de Moisés. Y del 31 al 34, los últimos sucesos de la vida y ministerio de Moisés. Y con eso terminamos los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como Pentateuco, o los libros de Moisés. Se lo estoy repitiendo mucho para que se le quede, para cuando vengan el examen no le pase como hoy. Lo puedan contestar más rápido. Lo estuve observando y los vi. Gracias, pastor. Usted enseña muy bien y explica muy bien. Me gusta que usted repite varias veces porque a veces uno no está como en el tema, pero cuando usted repite y vuelve y repite, uno lo agarra de una vez, otra vez. La gloria sea para el Señor. Amén. Ok. Entremos al libro de Josué. Esta yo les quiero hacer la pregunta, a ver cómo estamos. A ver, ¿quién sabe quién escribió el libro de Josué? ¿Quién fue el autor? Josué. El mismo No. Josué. Josué. No, No. ¿No? no. No, ahí no tengo idea. ¿Quién sabe? No, pues vamos a aprenderlo hoy. Bueno, Dice, yo pienso que fue Moisés mismo. Moisés, pero bueno. No el estoy muy libro de Josué es un libro anónimo. No se sabe quién lo escribió. Amén. Muchos pensaron que lo había escrito Josué,
pero la muerte de Josué aparece, creo que si no me equivoco, en el capítulo 25, y por eso no se lo atribuyeron a Josué. Y aparece como libro anónimo. Así que si le preguntan quién fue el autor de Josué, desconocido. Versículo clave de Josué. Capítulo 1, versos 2 y 3. Y este sí lo voy a leer. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pies. ¿Por qué le di lectura aquí y no le había dado a los otros? Porque los otros en todo el momento estaba Moisés, pero ya Moisés murió y Dios escoge a otro líder para que cruce el Jordán y conquisten la tierra que él les había entregado. Porque él no dice yo se las voy a entregar, él dice que ya se las entregó. Ahora ellos tenían que pelearla. Propósito y tema. El propósito es histórico, es narrar la conquista y división de la tierra de Canaán, cómo fue dividida a las tribus. Dice, no es pues de extrañar que palabras como poseer, heredad, herencia aparezcan con frecuencia en el libro de Josué. El libro muestra muy claramente cómo las promesas de Dios en cuanto a la tierra prometida se cumplieron. Aquí es el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios le había dicho que le iba a dar la tierra prometida al pueblo, y aquí en Josué vemos cómo Dios cumple su promesa. También hay advertencias en cuanto a lo que ocurre cuando el pueblo de Dios no cumple su parte del convenio. O sea, Dios, cuando llamó y escogió el pueblo de Israel, hizo un convenio con el pueblo de Israel. Le dijo, ustedes me serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Hizo un convenio. Le dijo que el día que le fallaran, pues iban a sufrir las consecuencias. Y aquí pues se le hace ese recordatorio a mantener ese convenio. Además, era imprescindible que Dios mostrara a su pueblo elegido los peligros de mezclarse diariamente con los paganos cananeos. Esto podía poner en peligro su fe en el único y verdadero y poderoso Dios y rebajar sus normas morales. El libro apunta hacia el Nuevo Testamento en relación con Rahab. Hebreos 11:31. Apúntense en ese verso. Hebreos 11:31. Aquí es donde está la relación entre el libro de Josué y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la conquista de Canaán era simbolismo de la edificación del reino de Cristo. ¿Por qué? Porque Rahab, siendo una ramera, siendo gentil, pasó a ser parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido. Entramos al libro de Jueces. El libro de Jueces, la tradición judía
escuchen bien claro, la tradición judía dice que el autor fue Samuel. Eso lo dice la tradición judía. Pero sin embargo, los eruditos cristianos no están de acuerdo. Y por lo tanto, el libro de Jueces también aparece con autor anónimo. ¿Por qué? Porque no hubo una acordancia entre la tradición judía y los eruditos cristianos. Y los eruditos cristianos se basan en ciertos detalles que aparecen en otros libros, los cuales pues ellos llegan a la conclusión de que no fue Samuel. Versículo clave. Si voy muy rápido me avisan porque Entonces, si no fue Samuel, ¿quién fue? desconocido. Ya. Gracias. Versículo clave. Se encuentra en Jueces 2, 16 y 17. Propósito y tema. El propósito era presentar el material histórico desde la muerte de Josué hasta la época de Samuel. El pueblo oscilaba de la maldad al arrepentimiento y este repetido ciclo se expresa de modo impresionante. De la maldad al arrepentimiento. Volvían otra vez a la maldad y volvían y se arrepentían. O sea, eso se repitió muchas ocasiones en este libro de los jueces. Cada vez que Dios levantaba un juez, el pueblo se arrepentía. Cuando ese juez moría, el pueblo volvía otra vez al pecado. Y eso se repitió por mucho tiempo. El propósito es presentar el material histórico desde la muerte de Josué hasta la época de Samuel. El libro muestra la confusión que se produce cuando la gente va en pos de sus propios caprichos en vez de someterse a líderes responsables. Este pueblo, en vez de seguir a los líderes responsables, se sometían a sus propios caprichos. Dice, los propios jueces eran salvadores o libertadores de su pueblo al mismo tiempo que eran administradores de la justicia. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. O sea, cada vez que se corrompían, sus pecados eran mayores que los de su padre. Y eso sucedió durante los jueces. Vamos a entrar a un libro que este libro me fascina. Y es el libro de Ruth. Es el primer libro de 2 libros. Escuchen bien esto. El primer libro de 2 libros que tienen nombre de mujer. En la Biblia entera hay 2 libros con nombre de mujer. Y el libro de Ruth es el primero. Ya ustedes saben cuál es el segundo. Pero todavía no hemos llegado allá. Autor de Ruth. Dice que los antiguos judíos creían que había sido Samuel. Eso lo creían los antiguos judíos. Dice, el libro mismo no da ninguna clave. La historia ocurrió en los días que gobernaban los jueces. Apúntense bien eso. ¿Cuándo ocurrió esta historia?
de Ruth. Esta historia aconteció en el mismo tiempo de los jueces. Pero dice, pero no fue entonces que se escribió. Las referencias a David muestran que se escribió después que éste había ascendido al trono. Entonces quiere decir que si este libro, o sea, si hay evidencia que este libro se escribió cuando David subió al trono, pues quiere decir que no lo escribió Samuel. No se sabe con exactitud cuándo se escribió. Así que el autor de Ruth también es desconocido. Apréndanse en eso bien. El autor de Ruth es desconocido. Si yo les digo cuál es la creencia de los antiguos judíos, ¿qué ustedes me dirían? ¿Alguien que lo haya captado? Que fue Samuel. Que fue Samuel. Pero si le digo, ¿cuál es el verdadero autor de Ruth? Entonces, ¿qué me contestarían? Anónimo. Desconocido ¿O anónimo? o anónimo. Anónimo desconocido. Sí. Quiero que se aprendan esto bien para que después no digan que yo les digo un cogebobo. Por eso es que enfatizo bien. Amén. Ok, los versículos clave. Primera de Ruth, Ruth, capítulo 1, 16, 17. Estoy leyendo primero los números, después el nombre. Es Ruth 1, 16 y 17. Solo lo voy a dejar con ese versículo. Hay unos cuantos más, pero ese es el más que me interesa. Porque es el más importante dentro de este libro. Propósito y tema de este libro. Este libro es de carácter bucólico o pastoril. Hace remontar la ascendencia del rey David hasta Ruth, lo cual indica un propósito histórico. Pero hay algo más. Procura demostrar que una religión genuina no es monopolio de ningún pueblo, raza o nación. Es significativo, además, su expresión de devoción filial. Cuando le dijo Ruth a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Tremendas palabras de una mujer que no era ni siquiera judía. Vemos la determinación de esa, diría yo, gran mujer que vino a ser parte del linaje del Mesías. Obsérvese que Ruth fue una gentil y que fue una antepasada de David y de Jesús, hecho que demuestra la inclusión de los gentiles tanto como los judíos en la promesa mesiánica. Aquí vemos la mezcla de los judíos y los gentiles dentro de la línea mesiánica.
Perdón, pastor, Ruth era gentil porque era moabita. Sí. Los gentiles son todos aquellos que no son del pueblo de Israel. Todas las demás naciones son gentiles, aunque estén al lado de Israel. Dice, también vos apunta hacia Cristo al desempeñar la parte de pariente redentor. Levítico 25:25. Así como Jesús es nuestro pariente redentor. Y vemos la tipología de Jesús en vos. En el examen, ese sería el único verso que me gustaría que se aprendieran. Que me escriban el verso completo. El de Ruth, cuando le dice a Noemí, no me pida que te deje. Si no lo pueden escribir exacto, yo creo que me lo pongan lo más acercado que puedan. Porque a veces nosotros leemos un versículo, pero lo manifestamos a nuestra manera. Ah, Josué. Pastor, sin importar la traducción de la Biblia, porque uno se la No puede importa. memorizar. Okay. No importa la traducción de la Biblia. Yo la busco a la traducción que sea. Estoy dando el tiempo porque yo no. ¿Eso es para escribirlo ahora, pastor, o para tarea? No, eso es para que se lo aprendan para el examen. Ok. Gracias. Primera de Samuel. ¿Quién sabe quién escribió Primera de Samuel? Un libro que bastante se lee. David, usted dijo. No, yo todavía no he dicho quién lo escribió. No, es que Primera de Samuel no la escribió Samuel. No, David fue el autor. tampoco. Walter David alzó la mano. Ajá, Walter, no ¿quién fue? era, no, es que yo tenía la mano levantada para hacer una pregunta, pero no era, no sé quién es, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es esta información es para el próximo examen, no para este, ¿no? No para este, no. Para este examen, Para el próximo. lo que yo le mandé, lo que está en el repaso, es lo que viene en el examen. Okay. Ahora, eso sí, no piense que el examen viene como está en el repaso. No. Es esa información, pero no es así el examen. Así que estudienselo bien. Pero tampoco va a ser una bomba como la de Ariel. Yo creo que ni Ariel mismo saca perfecto. Primera de Samuel. El autor es desconocido también. Decimos que fue Samuel el autor porque la tradición judía se lo atribuye a Samuel. Pero es la tradición judía. Pero hay muchos datos que han encontrado los teólogos, por lo cual no se lo atribuyen a Samuel y lo dejan como libro anónimo. Su autor desconocido. Versículo clave. Primera de Samuel, capítulo 8, versos 19 y 20. Propósito y tema. Primera de Samuel recoge la historia de los judíos a partir del periodo de los jueces. Nos brinda datos desde el nacimiento de
Samuel hasta la muerte de Saúl. Samuel fue juez y profeta. Y enlaza el periodo de los jueces con el de la monarquía. Si yo le preguntara qué fue Samuel, recuérdense que fue profeta y juez, porque nació en el tiempo de los jueces, pero se extendió hasta la monarquía. Primera de Samuel narra el origen de la monarquía. Deja sentada las cualidades de un buen rey y clama por dirigentes justos. Samuel fue varón de profunda piedad religiosa. Completamente dedicado a Dios. Hay que destacar el justo gobierno de Samuel. El pueblo lo reconoció como profeta de Dios. Eso lo encontramos Primera de Samuel, capítulo 3, verso 20. Fue buen sacerdote en una época en que los sacerdotes eran malos. Dice, su muerte fue llorada en toda la nación. Sin duda, Ana, su madre, tuvo mucho que ver con la vida pía de Samuel, pues ella misma era una mujer piadosa y lo dedicó al Señor. Vemos que Ana influenció en la vida de Samuel para que Samuel fuera un hombre justo y piadoso. No fue que Ana lo llevó al templo y lo dejó allí. Ella iba y lo visitaba. Dice la palabra que ella le cosía ropa y se la llevaba. O sea, a pesar de que lo dedicó a Dios, a pesar de que lo llevó al templo, ella no lo descuidó. Ella tuvo que ver también en la crianza de Samuel. Pero 5 aunque minutos, pastor. sí, ya mismo termino, me falta un pajarito corto. Pero aunque él mismo no se desvió de su vida santa, cuando envejeció, miren ahora la controversia. Samuel fue justo y piadoso, pero cuando envejeció, dice que puso a sus 2 hijos como jueces en, ya se encuentro, Berseba. Dice, y ellos fueron malos, de tal manera que los ancianos del pueblo le dijeron a Samuel que les diera un rey. Pero Samuel advirtió al pueblo lo que ser rey enseñaba. Les hizo ver que mantenerse al nivel de las naciones paganas y que los rodeaban era una razón altiva y pecaminosa. Pero aquel primer rey que se nombró fue Saúl. Y que impresionantemente figura fue en verdad con el desequilibrio mental. No sabía distinguir entre lo material y lo espiritual. Era tornadizo y no obedecía a Dios. Por eso Dios lo destituye, porque no siguió nunca las instrucciones que Dios le había ordenado. Permiso, Y aquí pues ¿dónde fueron jueces los hijos de él? en Berseba. Ok. Y con esto pues terminamos
el libro de Samuel. La semana que viene entramos, pero entramos en el examen. Profesor, yo le iba a preguntar una cosita. Diga. ¿Los dos hijos malos no eran los hijos de Eli o estos son otros hijos diferentes? No, estos son otros diferentes. Los de Eli murieron. Estos son los bueno, hijos de Samuel, que él los puso bueno. como jueces en Berseba. Y ahí fue cuando el pueblo entonces le pidió que le diese rey. Entonces cuando Samuel va y clama a Dios que lo habían desechado. Y entonces Dios le dice a Samuel que no, que a quien habían desechado había sido a él y no a Samuel. Gracias. Sí, y los hijos de Eli no fueron jueces, estaban Sacerdotes. dentro del linaje de los sacerdocios. Sí, eran sacerdotes. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Usted dijo, pastor, que el primer rey se nombró Saúl y él no Sí, sabía distinguir entre lo material y lo espiritual. Amén. Sí. Amén. Entonces él tenía un problema mental, era, ¿verdad? Un problema mental. Era atormentado, era atormentado por demonios. Atormentado Sí. por demonios. Sí, ahí cuando fue cuando fueron y buscaron a David para que David tocara el arpa, y cuando David tocaba el arpa, los demonios se quedaban quietos. Se calmaban. Exacto. Y lo que es que no entramos en todo el detalle, porque si no, nos iría la clase en un solo libro. O sea, eso es un resumencito por encima, para que así pues podamos nosotros motivarnos a escudriñar más y buscar los propósitos. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues no habiendo más ninguna pregunta, pues damos por terminada esta clase en esta noche. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.